Me acosté con el marido de mi hermana. Su venganza nos atrapó a todos. Empecé a acostarme con el marido de mi hermana porque él era la única persona que me hacía sentir comprendida. Simplemente nunca esperé que mi propio marido, un hombre tan práctico que era prácticamente cruel, entendería nuestra conexión secreta mejor que nadie. Y usó precisamente esa comprensión para convertir nuestra historia de amor en su prisión personal. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de narración de historias. Si crees que los secretos más devastadores son los que se esconden a plena vista, entonces has llegado al lugar correcto. Asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y ahora, escuchemos la historia de ella. Nuestras reuniones familiares son una clase magistral de ficción educada. Operamos en dos niveles. La superficie prístina bañada por el sol y las raíces oscuras y enredadas que hay debajo. En la superficie, somos la imagen misma del éxito suburbano. Mi marido David, un hombre que construyó un imperio de asesoría financiera desde la nada, preside la cabecera de nuestra larga mesa de comedor de caoba como un rey en su castillo silencioso y ordenado. A los 64 años, es atractivo, distinguido y irradia un aura de competencia inquebrantable. Yo, a los 60, soy su reina, la anfitriona amable, la hermana mayor responsable, la mano firme que mantiene el delicado ecosistema de nuestra familia en equilibrio. Nuestra casa es inmaculada. Nuestro jardín ha ganado premios y nuestro matrimonio es una institución de 40 años. Luego está mi hermana menor, Chloe, y su marido, Ben. Chloe es todo lo que yo no soy. Efervescente, impulsiva y sin disculpas dramática. Flota por la vida como un colibrí, atraída por cosas brillantes y hermosas. Ben es una de esas cosas. Un músico con el alma de un poeta y los ojos más tristes que he visto nunca. Es el contrapunto artístico y silencioso de la energía social reluciente de Chloe. Esta noche es otra de esas veladas perfectas. El aire está impregnado del aroma de mi pollo asado y del costoso Burdeos de David. David está explicando las complejidades de un mercado de valores volátil a Chloe, quien asiente con la cabeza, sus pendientes de diamantes captando la luz, fingiendo entender. Ben y yo nos sentamos uno frente al otro, atrapados en el fuego cruzado de su conversación, hablando un lenguaje silencioso propio. Una ligera elevación de su ceja cuando Chloe dice algo particularmente vacío. Una pequeña inclinación comprensiva de mi cabeza cuando David descarta una de las opiniones artísticas de Ben con una risa condescendiente. El sentimiento no paga las facturas, hijo. Somos dos intérpretes fluidos en el dialecto no hablado de nuestra infelicidad compartida. Mi matrimonio con David no siempre fue una fortaleza de soledad. En los primeros años, su practicidad se sentía como una roca, un puerto seguro. Él era el robusto roble para mi sauce, protegiéndome de las duras realidades del mundo. Admiraba su impulso, su enfoque inquebrantable. Pero con el tiempo, su estabilidad comenzó a sentirse como rigidez. Su silencio, antes pacífico, se convirtió en una vasta extensión vacía que tragaba mis palabras antes incluso de que fueran pronunciadas. El amor se expresaba a través de carteras de acciones y pólizas de seguros de vida, no a través de susurros en la oscuridad o momentos compartidos de vulnerabilidad. La última vez que me había traído flores sin motivo había sido hacía más de una década. Había dejado de hacerlo porque, como explicó, no era un gasto deducible de impuestos. Éramos una corporación exitosa, pero nuestras cuentas emocionales habían estado estériles durante años. Yo era el activo de la compañía, bellamente mantenido y en depreciación. El matrimonio de Ben es el tipo opuesto de vacío. Es un vacío ruidoso y caótico lleno de las ambiciones sociales de Chloe y de su incapacidad fundamental para comprender y soportar al hombre quieto y sensible con el que se casó. Ella ama la idea de estar casada con un músico, el romance de ello, pero no tiene paciencia para la lucha, la duda, la pura pasión absorbente que exige su arte. Quiere que toque melodías bonitas en sus fiestas, no que pase horas en su pequeño estudio luchando con los demonios complejos de la composición. Una vez la oí referirse a su pieza de música más personal y desgarradora del alma como esa cancioncita triste y preguntar si podía escribir algo más alegre para sus amigos. La expresión de su rostro en ese momento fue de una soledad tan profunda. Sentí un dolor físico en mi propio pecho. Él era un hombre muriendo de sed en una casa llena de fuentes decorativas. Nuestro romance no comenzó con una chispa de lujuria, sino con el lento y silencioso alivio de encontrar un refugio en una tormenta.
Empezó sobre la baja valla de estacas que separa nuestros patios traseros, una frontera entre nuestros dos mundos solitarios. Yo estaba podando mis rosas premiadas, el agudo ruido de las tijeras, el único sonido en el aire somnoliento de la tarde. Él estaba de su lado, mirando en blanco una página de partitura, un lápiz descansando detrás de su oreja. ¿Bloqueo de escritor?, pregunté, mi voz sintiéndose antinaturalmente alta. Él levantó la vista, sobresaltado, y una débil y triste sonrisa tocó sus labios. Es más como un problema de traducción. Tengo el sentimiento justo aquí, dijo, tocándose el pecho. Pero no puedo encontrar las notas correctas para hacerlo hablar. La mayoría de la gente habría asentado educadamente. David le habría dicho que dejara de pensarlo demasiado, pero yo entendí. ¿A qué suena el sentimiento? Él pareció sorprendido por la pregunta. Pensó por un momento. Suena como el color del cielo justo antes de una tormenta. No me reí ni lo descarté. Miré hacia el cielo pálido y brumoso. Para mí, dije suavemente. Eso suena como un do sostenido menor con una cuarta suspendida. Entonces me miró. Realmente me miró. Y en sus ojos vi un destello de reconocimiento que se sintió más íntimo que cualquier toque que había recibido de mi marido en años. Fue la mirada de un hablante nativo encontrando a alguien más que recordaba su idioma olvidado. Esas conversaciones se convirtieron en nuestro jardín secreto. Nos encontrábamos por las tardes cuando David estaba en su oficina y Chloe en su clase de yoga o de compras. Nos sentábamos en su porche, el aroma de hierba recién cortada y madreselva a nuestro alrededor, y hablábamos. Él hablaba de la aplastante presión para comercializar su música, para convertirse en algo que no era. Yo hablaba de la profunda soledad de estar en una asociación donde tu alma nunca es consultada. Éramos dos personas viviendo en casas adyacentes, en matrimonios adyacentes, sintiéndonos a 1.000.000 de millas de las personas junto a las que dormíamos. En el otro encontramos una proximidad súbita y sorprendente. No éramos solo vecinos. Éramos compatriotas del mismo territorio emocional perdido. La primera vez que me tocó, fue para quitarme una hoja suelta del pelo mientras me iba. Un gesto simple y fugaz que cualquier amigo podría hacer. Pero sus dedos se demoraron una fracción de segundo demasiado. Una presión cálida y tentadora contra mi sien que envió una onda de choque silenciosa a través de todo mi cuerpo. Fue una pregunta hecha sin palabras. Mi quietud, la forma en que me incliné hacia su toque solo por un instante, fue la respuesta. Nos quedamos allí un largo momento, el aire espeso con todo lo que no habíamos dicho. Ese fue el momento en que la puerta a un mundo diferente chirrió abierta. Un mundo donde yo ya no era solo una esposa o una hermana, sino simplemente ella. Su estudio, una pequeña habitación desordenada encima de su garaje, se convirtió en nuestro santuario. Olía a madera vieja, papel y el leve aroma metálico de las cuerdas de su piano. La primera vez que fui allí, mi corazón era un tambor frenético contra mis costillas. Me sentí como una adolescente, llena de una culpa aterradora y estimulante. Él no intentó besarme ni tocarme. En cambio, se sentó frente a su viejo piano vertical y comenzó a tocar. Era una pieza que nunca había oído antes, llena de una belleza melancólica y buscadora que parecía fluir directamente de sus dedos al aire, a mi misma alma. Era el sonido de mi propia desesperación silenciosa, de mi propio anhelo oculto puesto en música. Cuando terminó la nota final flotando en el aire polvoriento, se volvió hacia mí, sus ojos llenos de una vulnerabilidad cruda. Escribí eso para ti, dijo. Lo llamo el tema de ella. En ese momento, cualquier resistencia que pudiera haber tenido se disolvió. Ser vista tan claramente, ser comprendida tan profundamente que pudiera ser convertida en música. Fue un acto de creación, de validación del que había estado hambrienta durante décadas. Estar con él después de eso se sintió no como una transgresión, sino como un regreso a casa. Nuestra intimidad física, cuando finalmente ocurrió, fue una extensión de esa conexión profunda del alma, un lenguaje que ambos estábamos desesperados por hablar. Estar con él no fue una tormenta caótica de pasión. Fue como oír esa pieza de música que escribió y darte cuenta de que tu cuerpo y tu alma ya conocían cada nota, cada cambio de acorde, cada pausa conmovedora. La habitación era nuestro refugio, un mundo lejos de la perfección estéril de mi casa y del vacío ruidoso de la suya. Cada toque no era un acto de posesión, sino de armonía. Sus yemas de los dedos callosas,
ásperas por años de tocar la guitarra, trazaban las líneas de mi piel como si compusieran una melodía secreta que solo yo podía oír. En sus brazos, sentí que mis propios límites se disolvían. Ya no era la esposa de David ni la hermana de Chloe. Era simplemente una mujer, un cuerpo, un alma que había estado dormida durante años y ahora se despertaba con una lentitud dolorosa y exquisita. Cuando nuestros cuerpos finalmente se unieron, fue en una reverencia silenciosa, una conversación silenciosa entre dos almas que finalmente habían encontrado su lengua nativa. Fue una paz profunda en el ojo del huracán de nuestra vida. Fue la sensación de una habitación cerrada en mi alma que finalmente se abría. El aire dentro ya no rancio por el abandono, sino fresco con el aroma de la lluvia y la posibilidad. En esas horas robadas, en esa habitación polvorienta bañada por el sol, me sentí más real de lo que me había sentido en 20 años. Este sentimiento se convirtió en una adicción. El anhelo por él era un dolor físico en mi pecho durante las largas noches silenciosas con David. Me sentaba frente a él en la mesa del comedor, empujando la comida por el plato, mi mente a 1.000.000 de millas de distancia, en el estudio de Ben. Estaría repitiendo una conversación, sintiendo el calor fantasma de su mano en la parte baja de mi espalda. Empecé a ver mi vida en un contraste agudo. El mundo en blanco y negro de mi matrimonio y el vibrante tecnicolor secreto de mi tiempo con Ben. Sabía que él estaba luchando financieramente. Los hábitos de gasto de Chloe eran una tensión constante y su negativa a venderse escribiendo jingles comerciales significaba que el dinero era una fuente perpetua de tensión en su matrimonio. No podía soportar la idea de que esa presión extinguiera la misma luz en el que me había devuelto a la vida. Así que tomé una decisión. Se sintió menos como una elección y más como una necesidad. Una forma de proteger el frágil y hermoso mundo que habíamos construido. Déjame ayudarte, dije una tarde después de que confesara que podría tener que vender la guitarra vintage de su abuelo. Piénsalo como un préstamo o mejor aún como una inversión. Quiero ser tu mecenas, Ben. Quiero invertir en tu música y en ti. Él protestó. Por supuesto, su orgullo era una cosa feroz y obstinada. Pero yo fui persuasiva. Lo enmarqué como un secreto entre nosotros, una forma para que él tuviera la libertad de crear sin las quejas constantes de Chloe. Abrí una cuenta bancaria separada y comencé a transferir dinero de mis ahorros personales. Una herencia de mi madre que David siempre había descartado como dinero de bolsillo. Al principio, eran cantidades pequeñas para cuerdas de guitarra nuevas o tiempo de estudio. Pero a medida que crecía mi desesperación por mantener intacto nuestro santuario, también lo hacían las cantidades. Estaba financiando su sueño, sí, pero también estaba financiando mi propio escape. Fue lo más imprudente y lo más vital que había hecho nunca. Con mi ayuda, una nueva energía se encendió en él. Comenzó a componer con un vigor renovado, produciendo páginas de la música más hermosa y compleja que jamás había escrito. Me compró la caja de música antigua como agradecimiento, un token secreto de nuestro acuerdo. Pero cuando vio la mirada de pánico en mis ojos, ¿dónde escondería siquiera una cosa así? Tuvo una idea diferente. Se la dio a Chloe para su aniversario, convirtiendo nuestro secreto en un espectáculo público. Fue un camuflaje retorcido y brillante. Ahora nuestra canción podía sonar abiertamente en mi propio salón. Un mensaje secreto escondido a plena vista. Una hermosa tortura que era solo nuestra. David, mi marido, es un hombre que entiende números, no notas. Se mueve a través de un mundo de activos, pasivos y riesgos calculados. Durante meses, mis transferencias secretas pasaron desapercibidas. Eran lo suficientemente pequeñas, pensé, como para ser ondas en el vasto océano de nuestras finanzas. Demasiado insignificantes para registrarse en su sofisticado radar. Pero David es meticuloso. Su característica definitoria no es la pasión ni la ira ni siquiera el amor, sino una atención inquebrantable, casi inhumana, al detalle. El descubrimiento llegó, como más tarde lo imaginé, durante su ritual anual de preparar nuestros impuestos. Es un proceso que emprende con la solemnidad de un sumo sacerdote entrando en un santuario sagrado. Durante 2 semanas cada marzo, nuestra mesa del comedor desaparece bajo una montaña de archivos, extractos y hojas de cálculo. Se sentaba allí durante horas, una calculadora en una mano, un lápiz afilado en la otra, trayendo orden al caos de un año de vida. Puedo imaginar el momento exacto en que su ceño se habría fruncido.
Habría estado conciliando mi cuenta de ahorros personal, la financiada por la herencia de mi madre, la que él siempre había descartado como el pequeño nido de ella. Habría visto el patrón. No una gran retirada, sino una serie de ellas, siempre en cantidades específicas e impares, siempre un martes o un jueves por la tarde. No habría tenido sentido. Era una anomalía. Y David no tolera anomalías. Su primer pensamiento no habría sido traición. Habría sido fraude. Habría asumido que alguien estaba desviando dinero de mi cuenta. Pero luego habría visto que las transferencias se hacían desde mi propia computadora. En momentos en que yo estaba sola en casa, las piezas del rompecabezas habrían comenzado a moverse. Esto no era un ataque externo. Era un gasto interno. ¿Pero en qué? No compraba joyas. No apostaba. Mi presupuesto de ropa era modesto. No había ninguna entrada correspondiente en nuestros extractos de tarjetas de crédito. Aquí es donde la lógica de David lo habría llevado por un camino de deducción fría. Las cantidades eran irregulares, coincidiendo con el tipo de facturas que podría emitir un contratista independiente. El momento coincidía con mis tardes del club de jardinería. Habría cruzado las fechas con la súbita adquisición de nuevo equipo de Ben. Su capacidad para permitirse ese costoso tiempo de estudio del que antes se había quejado. No le habría llevado mucho tiempo. No necesitaba imaginarnos juntos en la cama. Los números le contaron toda la historia. Para David, la infidelidad financiera era el crimen principal. La traición emocional y física era simplemente una consecuencia de esa mala inversión. No me habría confrontado. Una confrontación directa es emocional, desordenada, impredecible. En cambio, hizo lo que siempre hacía cuando se enfrentaba a un problema. Reunió más datos. Contrató a un investigador privado, una firma discreta especializada en espionaje corporativo, no doméstico. Los informes que enviaron de vuelta habrían sido simples, factuales y condenatorios. Fotografías de mi coche estacionado fuera del estudio de Ben, marcas de tiempo de mis llegadas y salidas, una foto granulada de Ben y yo en su porche, riendo, mi mano descansando en su brazo. Era toda la prueba que necesitaba. El giro no vino con un grito, sino con una sonrisa. David convocó una reunión familiar de emergencia un domingo por la tarde. Le dijo a Chloe y a Ben que tenía una maravillosa sorpresa que compartir. Llegué con el corazón lleno de un temor sin nombre. El mismo aire en nuestra casa se sentía diferente, cargado de una extraña electricidad. Ben se sentó a mi lado en el sofá del salón, pálido y tenso, evitando mis ojos. Él sabía, como yo, que esta reunión no programada no podía significar nada bueno. Pero David era la imagen de la magnanimidad. Era encantador, relajado, sirviendo champagne caro para todos como si celebrara una gran fiesta. Chocó su vaso contra el de Chloe, luego el de Ben, luego el mío, sus ojos deteniéndose en mí por un momento, un destello de algo ilegible en sus profundidades. Por la familia, dijo, levantando su vaso. Todos lo repetimos obedientemente. Se sentó en su gran sillón de cuero, un rey celebrando corte. Y por el talento. Como todos saben, continuó, su voz suave y benévola. Siempre he creído en el increíble don de Ben. Lo he visto luchar, verter su corazón y su alma en su música, y me he dicho a mí mismo, este es el fuego que merece más combustible. El talento es un activo, pero como cualquier activo, necesita capital para crecer. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la habitación. Chloe lo miraba con ojos amplios y adoradores. Ben parecía que iba a vomitar. Por lo cual, después de una cuidadosa consideración, he decidido proporcionar ese capital. Bajó la mano al lado de su silla y levantó una gruesa carpeta encuadernada en cuero, colocándola sobre la mesa de café con un suave y definitivo golpe. He fundado un pequeño sello discográfico independiente. Un proyecto de pasión, se podría decir, y quiero que tú, Ben, seas su primer artista firmado. Este contrato ofrece un generoso anticipo de 6 cifras, un presupuesto de producción de clase mundial, un equipo de marketing, y como pueden ver en la página 12, control creativo completo. Quiero financiar tu obra maestra. Chloe gritó de alegría, un sonido que era pura, no adulterada éxtasis. Le echó los brazos al cuello a David, besándole la mejilla. Oh Dios mío, David, eres un santo. Eres literalmente un ángel. Luego se lanzó sobre Ben,
quien se quedó congelado, incapaz de reaccionar. Ben, ¿oíste eso? Nuestros sueños se están haciendo realidad. Todo lo que siempre hemos querido. Y Ben y yo solo miramos el contrato, luego el uno al otro. Vimos lo que era. No un salvavidas, sino una correa. No un contrato, sino los barrotes de una jaula dorada cerrándose de golpe a nuestro alrededor. Era una trampa perfecta y elegante. Rechazarlo sería confesar todo, detonar una bomba en medio de nuestra familia. Aceptarlo era rendir nuestro secreto, nuestro santuario, nuestros mismos seres a las manos del hombre al que habíamos traicionado. En ese momento, viendo la sonrisa calmada y triunfante de David, finalmente entendí que no nos iba a castigar. Nos iba a poseer. Más tarde esa noche, después de que Chloe y Ben se hubieran ido a casa, borrachos de champaña y falsa esperanza, la casa cayó en un silencio profundo. Era un silencio pesado y vigilante, completamente diferente de la vacuidad pasiva a la que me había acostumbrado. Cada tic-tac del reloj de pie en el pasillo sonaba como un juicio. Sabía que no podía dejarlo así. Necesitaba enfrentarlo para comprender el alcance completo de mi nueva realidad. Lo encontré en su estudio, la habitación donde gestionaba imperios, tanto financieros como aparentemente personales. Estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, un vaso de líquido ámbar en la mano, la carpeta del contrato encuadernada en cuero sentada cuadradamente frente a él. No pareció sorprendido de verme. Me hizo un gesto hacia la silla opuesta a él como si yo fuera un cliente llegando a una consulta difícil. Él lo firmó, dijo David. No era una pregunta. Chloe me llamó hace una hora. No podía dejar de llorar de alegría. Dijo que tú y yo éramos la mejor familia que cualquiera pudiera pedir. La crueldad casual de sus palabras me robó el aire de los pulmones. ¿Por qué estás haciendo esto, David? Logré finalmente, mi voz un susurro en bruto. ¿Haciendo qué?, preguntó. Su voz genuinamente curiosa. Estoy invirtiendo en un artista local prometedor. Estoy ayudando a mi familia. ¿No es eso lo que siempre he hecho? No, espeté, una oleada de adrenalina cortando mi miedo. No juegues estos juegos conmigo. Sé lo que es esto. Dio un lento sorbo a su bebida, sus ojos nunca dejando los míos. Bien, dijo. Entonces podemos prescindir de las teatralidades. Abrió la carpeta, pero en lugar del contrato, sacó montones ordenados de papel y los extendió sobre el escritorio entre nosotros. Mis extractos bancarios, los informes del investigador y las fotografías. Brillantes de 8 por 10. Yo riendo en el porche de Ben.